Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta conferencia abierta en gestión de datos. Hoy tenemos una conferencia que va a estar a cargo de Laura Rodríguez, que es Políticas de Datos para la Transformación Digital. Estas conferencias ocurren en el marco del curso de gestión de datos que bueno, ya terminó, ya terminamos esta instancia del curso. Ahora la próxima es el 6 de agosto. En este curso lo que hacemos es examinamos el modelo de DAMA, que está en el DEMBOK, ahí está el modelo, digamos, y recorremos todas las áreas para poder interiorizarnos de cada una de ellas. Así que la próxima fecha es el 6 de agosto. Si les interesa conocer el contenido o algo, ahí tienen un link. Y si no, pueden escribirnos a info@nonesdata y le vamos a pasar toda la información de este curso. Otro curso, el próximo que nos queda ahora en unos días, es este curso de arquitectura de datos. En el curso buscamos entender la arquitectura de datos y el papel que juega dentro de la arquitectura empresarial, de negocios, de tecnología y dentro del marco de la gestión de datos. La fecha del curso es el 9 de julio. Así que cualquier consulta, de nuevo nos escriben al correo. También tenemos el curso que es el taller de gobierno de datos. Es ideal para personas que están comenzando iniciativas de gobierno de datos, que tienen que organizar los roles, la estructura, digamos, de cómo llevar esa iniciativa adelante. Este taller es ideal, realmente discutimos varios modelos de gobierno. Está muy bueno, así que es muy recomendable las personas que han participado en esta última instancia. Realmente estaban llevando adelante iniciativas de gobierno de datos y pudieron sacarse muchas dudas y trazar con mayor claridad las estrategias que tienen que hacer para poder iniciar estas iniciativas o mejorar las que ya tienen. La próxima fecha es del 7 al 25 de septiembre. De nuevo aquí queda un link para que puedan acceder a la información, si no, nos escriben al correo. Después quisiera comentarles de Noresdata. Lo que hacemos es ofrecer capacitación y consultoría. Ofrecemos las capacitaciones que recién les comentamos. Tenemos más cursos. Si ustedes necesitan capacitarse en algún tema específico, consúltenos que seguramente vamos a poder ayudarlos. En temas de consultoría, lo que hacemos es evaluación de capacidades en gestión de datos. Los ayudamos con sus iniciativas de gobierno de datos, también la estrategia de datos y temas de protección de datos y cumplimiento de leyes al respecto. Les cuento que hoy es la última sesión de conferencias de este ciclo. Queremos regalarles un DIMBOK, el libro de Dama. Para eso, para inscribirse pueden acceder ahí, noresdata.com, van a ver un formulario para registrarse a la newsletter, así que regístrense. Mañana vamos a estar haciendo el sorteo entre todas las personas que se inscriban ahí. Así que sin más demora vamos a pasar a presentar a Laura Rodríguez. Laura es ingeniera en computación, es subdirectora de tecnología en AGESIC y va a estar dando la conferencia Política de Datos para la Transformación Digital. Así que, Laura, te paso para que compartas la pantalla. Y bienvenida y muchas gracias por tu presentación. Ahí se ve, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias Daniel y Cecilia por la invitación. Mi nombre es Laura Rodríguez, yo trabajo en AGESIC, que es una agencia de gobierno digital en lo que es el gobierno uruguayo. En particular hoy la idea es contarles sobre la política y la estrategia que desde AGESIC venimos trabajando hace un tiempo ya alrededor de datos para apoyar lo que es la transformación digital de los organismos públicos del gobierno uruguayo. Para contarles un poco qué es AGESIC, voy a mostrarles un video. Ya voy.
En AGESIC tenemos la tarea de pensar el futuro del gobierno y el gobierno del futuro. Nuestro trabajo se divide en 3 grandes ejes que se complementan uno al otro, buscando impulsar la transformación con equidad. AGESIC es referencia y rectoría en gobierno digital. Estamos trabajando constantemente para impulsar el gobierno digital a lo largo y ancho del Estado. Para esto, desarrollamos marcos normativos, reglamentaciones y guías de buenas prácticas que ayudan a cada organismo a avanzar digitalmente de forma segura, integrada y cercana a las personas. Entre otras iniciativas, creamos centros de conocimiento alrededor de temáticas puntuales, como la interoperabilidad o la seguridad de la información. Y desarrollamos marcos de referencia como el que permite potenciar el uso de datos en la administración pública. AGESIC es desarrollo digital. Trabajamos en iniciativas y programas que buscan impactar positivamente en la vida de las personas a través de las nuevas tecnologías. Para eso, desarrollamos soluciones que permiten a los usuarios ahorrar tiempo y dinero, mejorar experiencias y tener mayor seguridad. Trabajamos en la adopción de la identificación electrónica y un acceso unificado al Estado, que permite a las personas interactuar de forma más simple y segura. Seguimos adelante con el programa Trámites en Línea, digitalizando los trámites de la Administración Central para que a 2020 puedas hacerlos completamente en línea. Y estamos desarrollando un portal único para el Gobierno Central que integra todos los servicios digitales del Estado con el foco puesto en las necesidades de los usuarios. Además, avanzamos en la adopción de la Historia Clínica Electrónica Nacional, mejorando la asistencia de salud a las personas. AGESIC es innovación en gobierno digital. En AGESIC pensamos el futuro en clave de innovación. Estar preparados para los desafíos es generar espacios que permitan crear soluciones novedosas y efectivas. Por esto, apostamos por la co-creación y la participación, y estamos todo el tiempo probando nuevas tecnologías, investigando sus potencialidades y sus posibles aplicaciones en el campo del gobierno digital. Creamos el primer laboratorio de innovación social para el gobierno digital, un espacio para buscar soluciones innovadoras a problemas complejos. Y estamos investigando continuamente tecnologías emergentes y sus posibles aplicaciones en el sector público. Conoce más sobre cómo trabajamos por la transformación con equidad en agesic.u.uy. Bueno, esto es un poco para contarles lo que es AGESIC y cómo trabajamos allí. En particular en ese contexto, es que bueno, que trabajamos la iniciativa de Datos 360, que lo que busca es tener una visión integral de los datos en el Estado. En el Estado tenemos datos, digamos, y no solo, digamos, tenemos... O sea, tenemos como varias perspectivas de los datos, entonces buscamos tener este enfoque holístico de la gestión de datos, dado que tenemos datos personales, tenemos las regulaciones de la privacidad de esos datos, tenemos datos abiertos que está asociado a la transparencia de gobierno, tenemos datos públicos que está asociado al acceso a la información pública como derecho de la ciudadanía. Entonces, realmente las características que desde un gobierno se tiene alrededor de los datos, entendemos que eran lo suficientemente particulares como para armar esta iniciativa en donde lo que genera es un marco general para trabajar los datos desde todas esas perspectivas, ya que el gobierno de alguna forma, luego de su digitalización, digamos, o en este proceso de su digitalización, tiene un nuevo rol que entendemos es fundamental, que es que tiene un volumen de datos y es productor de datos, es recolector de datos y genera también datos. Entonces, en este nuevo rol entendemos que se requieren una iniciativa de estas características para poder fortalecer en las organizaciones públicas los procesos para entender este nuevo rol, las capacidades en las personas, las capacidades tecnológicas y de infraestructura, y también una gobernanza sólida que nos permita transitar, digamos, por este nuevo rol.
Entonces, en realidad, en lo que respecta a datos, en la agencia venimos trabajando hace mucho tiempo. En una primera etapa se trabajó en la formación de la Unidad Reguladora de Datos Personales y en una ley de protección de datos personales. También se formó la Unidad de Acceso a la Información Pública, y en una etapa fundacional, digamos, de lo que fue todo esto de una agencia de gobierno digital, se trabajó en una plataforma de interoperabilidad que interconectaba a todos los organismos públicos para que pudieran intercambiar información y datos. También se trabajó en una infraestructura de datos espaciales para trabajar de una forma uniforme, digamos, y estándar lo que eran los datos geográficos. También se armaron estrategias más adelante sobre lo que eran datos abiertos, la publicación de datos abiertos, las obligaciones y los lineamientos para los diferentes organismos públicos, en lo que era publicar datos abiertos. También se trabajó en una arquitectura integrada de gobierno, que ahora Daniel recién mencionaba sobre como la arquitectura empresarial y la gestión de datos. Bueno, en el gobierno uruguayo hace un tiempo que vemos al Estado, digamos, como una gran organización desde una perspectiva de arquitectura empresarial, y trabajamos de esa forma, donde tenemos diferentes, o sea, le llamamos nosotros diferentes líneas de negocio, o sea, como para poder comparar, digamos, con una empresa tradicional, con una empresa de negocio, que son, por ejemplo, salud, educación, o sea, como que tratamos de llevar ese concepto de arquitectura empresarial aplicada a gobierno para ver una integración en lo que es datos e información. Se trabajó en historia clínica electrónica, también se trabajó en una arquitectura de datos de gobierno, que la vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, en información de las personas, tanto de su historia laboral como su historia educativa, de tener un marco de ciberseguridad que abordara también la seguridad de los datos. Después cuando en Europa salió una nueva reglamentación de lo que fue los datos personales, aquí que somos compatibles, digamos, con el GDPR, se hizo una actualización de eso. Hemos trabajado en esta política y estrategia de datos que les voy a contar hoy, desde hace un tiempo ya. Se formó, somos parte de un comité de ética de datos que trabaja junto con Ceibal los datos en el contexto de la educación. También hemos trabajado en una estrategia de inteligencia artificial, plataformas para analítica, big data, modelos predictivos y proactivos, y bueno, y todo tipo de herramientas que nos permitan explotar los datos que hoy el gobierno tiene, que genera y recolecta, como mencionábamos hoy. Y después un concepto nuevo que es gobierno como plataforma, que es lo que está especificado hoy al final, que es GAP, que es Government as a Platform, que lo que busca es poner la información que tiene el gobierno a disposición, digamos, de los negocios para que puedan aprovechar esa recolección de información, digamos, que tenemos para poder mejorar la innovación en los negocios. Y eso es un nuevo concepto que estamos trabajando. Entonces, bueno, esta estrategia de datos 360, lo primero que estableció es que, bueno, que el dato es un activo de gobierno y como tal se debería tratar en los distintos proyectos e iniciativas de gobierno. Y bueno, se trabajó en una estrategia, en una política de datos que buscara que la transformación digital estuviera apoyada en los datos, que los ciudadanos tuvieran acceso a la información y los datos que el Estado tenía de ellos, que en el Estado pudiéramos hacer una toma de decisiones basados en datos o apoyados por los datos, en donde pudiéramos evaluar las políticas públicas apoyados en datos, servicios proactivos hacia la ciudadanía también apoyados en la información que tenemos, en donde pudiéramos abrir los datos que tiene el Estado. También trabajamos en principios y estrategias de inteligencia artificial para garantizar, digamos, a la ciudadanía el uso que la administración pública iba a hacer de la inteligencia artificial. Y también trabajamos en lo que es ecosistema, es decir, identificar
qué era lo que se requería para poder trabajar esta estrategia de datos, quiénes estaban trabajando con datos, qué había alrededor de datos en la administración, y bueno, y así conformamos esta estrategia de datos. En lo que respecta a la estrategia y política de datos, lo primero que se trabajó fue en la política de datos. La política de datos es un conjunto de 11 principios que sientan las bases para poder trabajar datos en el Estado. Es decir, le da a los organismos públicos las garantías de que pueden usar datos de otros organismos públicos, de que tenemos, digamos, ciertas bases fundamentales para poder trabajar con datos en el Estado. Porque no es, digamos, no es fácil decir, voy a tomar decisiones basadas en datos o apoyados en datos, si realmente no tengo ciertas bases fundamentales establecidas. Entonces se trabajó en estos 11 principios que estaban asociados a principios generales y también al ciclo de vida de los datos, en donde hay principios que se establecen para la generación y para la gestión de los datos, para la protección y la preservación, y también para cómo estos datos se comparten con la ciudadanía o la sociedad civil, y cómo se utilizan en ese contexto. Entonces, bueno, estos son los 11 principios, que en general, los primeros que hablan de los datos en general, hablan de los datos como un activo, que deben ser oportunos, accesibles, completos, auditables y trazables. También habla de la responsabilidad de estos datos, de que los datos del sector público tendrán una entidad pública responsable de su gestión y custodia. También en la etapa de generar y gestionar, habla de que cada entidad pública genera datos según sus cometidos, que los datos deberán ser generados atendiendo las definiciones que se hacen en este documento de protección, preservación. Ahora vamos a seguir leyendo los principios, que en relación a eficiencia, que cada entidad pública deberá recolectar y gestionar eficientemente los datos que están bajo su responsabilidad, y algo importante es que se debería evitar la generación de datos producidos por otra entidad pública. Este tipo de cosas eran cosas que realmente sucedían, y siguen sucediendo, pero bueno, esto es un poco sentar las bases para esto en el Estado uruguayo, de recolección de información sobre, por ejemplo, las personas que el Estado ya tiene, las vuelven a consultar. Bueno, esto sienta bases para poder mejorar la calidad de la información que tenemos, y la eficiencia, trabajar en la calidad de los datos. Es fundamental tener procedimientos de gestión de calidad de datos, en lo que es protección de datos, perseguir todos los principios que están especificados en la Ley de Protección de Datos Personales, trabajar en gestión de seguridad de la información, proporcionar un nivel adecuado de confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los datos, preservar y conservar adecuadamente los datos para mantener integridad y asegurar la continuidad del acceso. También suscribe lo que es el acceso a los datos, todo lo que está en la Ley de Acceso a la Información Pública, y también establece en este principio de acceso a los datos que las entidades públicas deberán proveer mecanismos para que las personas podamos acceder a la información que el Estado tiene de nosotros. También compartir y utilizar, que se deberán utilizar estándares para compartir información, que las entidades públicas deberán compartir su información con otras entidades públicas, y no deberán poner ningún tipo de condición, y bueno, y que los datos abiertos deberán ser abiertos por defecto. Estos son los principios que sentamos como bases en esta política de datos para la transformación digital. Y esto lo construimos bajo un modelo de gobernanza. En particular, este modelo también es el modelo con el que trabajamos los datos en el Estado uruguayo. Tenemos un grupo de datos que está asesorado por un equipo técnico. Este grupo de datos en particular es el que diseñó y estableció las líneas de trabajo de la política y la estrategia. Y la idea del equipo técnico es que lleve adelante los proyectos específicos que se derivan de esta estrategia. Y este modelo de gobernanza habla de que este grupo de datos tiene una visión transversal de los datos, digamos, de datos de gobierno, del Estado, y después se generan este mismo modelo de grupo de datos con un equipo técnico asesor,
las diferentes verticales que, como les mencionaba hoy, entendemos que tenemos en el gobierno, que son salud, educación, finanzas públicas, y así aprovechamos la expertise de los diferentes organismos que tienen o que trabajan con este tipo de datos, combinado con gente con expertise de gestión de datos, y así es como se conforma la gobernanza para llevar adelante esta estrategia. Estos grupos de datos de vertical, la idea es que se alineen a la estrategia de datos y la apliquen, digamos, en la vertical y en los organismos públicos que trabajan alrededor de los datos de las diferentes temáticas. En particular, todo lo que es historia clínica electrónica se trabajó con un grupo de datos de salud. En la parte de educación también se trabajó con un grupo de datos de educación que nucleaba gente del MEC, de Ceibal, de ANEP. Después también trabajamos en el grupo de finanzas públicas, con equipos de OPP, el Ministerio de Economía. Realmente es la forma que creemos de trabajar los datos a nivel Estado, que nos permite esa mezcla, ¿no?, de negocio con expertise en datos, para poder trabajar cuáles son los datos que tenemos en cada una de las verticales, qué calidad tienen, quiénes son los responsables, cómo hacemos más eficientes, quién recolecta los datos y no le corresponden, por decirlo así, de manera sencilla, digamos. Y bueno, ese es el modelo de gobernanza con el que trabajamos. Después, la estrategia de datos plantea un modelo conceptual que nosotros le llamamos transformación digital basada en datos, que este modelo conceptual en realidad es un modelo que no es, o sea, es una adaptación de un modelo genérico que existe, que ha sido aplicado a otros gobiernos, que es Data Driven Government o Data Driven Public Sector, que habla que una administración pública basada en datos transforma el diseño, la entrega y el monitoreo de políticas públicas y servicios a través del manejo y el uso de los datos. Entonces, bueno, esto nos pareció el modelo adecuado para aplicar en la estrategia de Uruguay, y se armó un modelo conceptual en el cual, digamos, se establecen cuáles son los diferentes componentes que entendemos que hacen a nuestra estrategia. Primero, el concepto de datos de gobierno, que los datos no son de una organización o de otra, digamos, sino que son datos del gobierno. Y en esta concepción de datos del gobierno, tenemos datos del gobierno transversales y verticales. Los datos del gobierno transversales entendemos que son aquellos que son comunes a todos las verticales de gobierno, que pueden ser, por ejemplo, los datos de las personas, en el sentido más amplio, digamos, su identificación digital, los datos de las empresas, las direcciones del país, por ejemplo, son datos que utiliza cualquier organización, digamos, en cualquier contexto. Y después los datos por vertical, que es, como les decía, el modelo de gobernanza, que se trabaja en verticales de negocio, y ahí se definen los asuntos referidos a los datos de esa vertical. Estos datos tienen que ser interoperables, es decir, los datos son de todo el gobierno, por lo cual deben ser estándares e intercambiados entre todos los organismos del gobierno. La idea es que estos datos sean inteligentes en el sentido que permitan optimizar la gestión de los organismos públicos, y también que permitan la transformación digital a través del acceso a la información por parte de los ciudadanos. Mis datos implica el acceso de los ciudadanos a la información que el Estado tiene de ellos, servicios públicos basados en datos que puedan ser proactivos, que sepan que si yo hice un trámite es porque después voy a hacer otro, o sea, que puedan usar información histórica, información que se tiene para mejorar los servicios públicos, poder utilizar los datos para apoyar las políticas públicas y la evaluación de su funcionamiento, y también la apertura de datos por defecto para apalancar todo lo que es la transparencia. Y bueno, todo esto en un marco de seguridad y privacidad, de establecer principios y de tener una sólida gobernanza. Entonces, bueno, en esta estrategia se trabajó, digamos, en una hoja de ruta con 3 líneas, en principio, que estaba planificada para hacerse en 2 años, líneas de adopción, de implementación y de continuidad y sostenibilidad. En una primera, la primera línea de adopción, la idea era trabajar modelos de referencia y trabajar en difusión y capacitación.
relación a los datos. En modelos de referencia utilizamos el DAMA como parte de los modelos que íbamos a impulsar en el uso, en la gestión de datos en el Estado. En lo que es la implementación, la idea es generar plataformas y catálogos de datos que le den sostén a todo lo que estamos promoviendo. En lo que es continuidad y sostenibilidad, bueno, trabajar en esa gobernanza, en que se mantengan esos grupos y que sean realmente funcionales, y estar evaluando todo el tiempo el funcionamiento y el éxito o no de las distintas iniciativas que se enmarcan en esa estrategia. Bueno, en relación a estándares y plataformas, hemos trabajado en una arquitectura de datos, en un modelo de referencia de datos que aplica, digamos, a las organizaciones públicas y también aplica a lo que es la transversalidad de gobierno. Y bueno, y entonces allí de alguna forma empezamos identificando, por ejemplo, datos maestros del Estado. Entonces dijimos, bueno, nosotros tenemos que tener una identificación única de lo que son los ciudadanos uruguayos, tenemos que tener una identificación única de lo que son las empresas, para así poder, después cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito de salud, de pacientes, de doctores, que digamos que tengamos interoperabilidad entre todo eso, digamos que podamos identificar a la persona de la misma manera. Entonces así empezamos a trabajar. Después trabajamos en datos referenciales, dijimos nosotros como Estado podemos estandarizar cuáles son los códigos que vamos a utilizar para la definición de por ejemplo, no sé, países, o sexo, o ese tipo de dato referencial, de dato de codiguera, digamos, que utilizamos para el intercambio de información, para poder estandarizar, y también para la apertura de datos, ¿no? Cuando el gobierno publica datos, que publique datos de forma coherente y que todos utilicemos la misma forma de identificar información. Bueno, este concepto de datos por vertical, y empezamos también a trabajar lo que eran vocabularios comunes, que es decir, son los metadatos asociados a los datos, pero que sí, la idea es que se utilicen para lo que es el intercambio de información. O sea, nosotros, digamos, por definición, tratamos de estandarizar todo lo que es el intercambio de información en el Estado, y en ese sentido fue que establecimos estos vocabularios comunes, que es cómo los organismos, qué vocabulario deberían utilizar los organismos públicos para intercambiar información, intercambiar datos. Pues ahí, bueno, trabajamos en plataformas, la plataforma de interoperabilidad, que era una plataforma que ya teníamos desde hace un tiempo. También trabajamos en una plataforma para implementar lo que decíamos de mis datos, de que las personas puedan acceder a la información, que eso es un sitio web, que es Mi Perfil, que está dentro de la página Google y del Estado uruguayo. Y ahí la idea es que los organismos puedan ir de a poco integrándose a ese portal, y ir delegando al Estado, a la persona, la información que tienen de ella. También hemos trabajado en plataformas de análisis de datos para permitirle a los organismos públicos hacer análisis de forma integrada, y también para poder hacer pruebas de concepto con la información que ellos tienen. Trabajamos en catálogos, en APIs para compartir información. Y después también trabajamos en marcos de trabajo, en frameworks, que lo que hacen es estandarizar un poco la forma en que en el Estado uruguayo queremos gestionar los datos y trabajar los datos. En ese sentido hemos trabajado en frameworks de gestión, en frameworks de calidad de datos, en framework de análisis, que abarca temas como lo jurídico, la seguridad, tecnológico, de gobernanza. Entonces, de alguna forma, cuando un organismo público quiere empezar a trabajar este tipo de temas, tiene como marcos de referencia por donde empezar, que están customizados. Si bien nosotros siempre nos basamos en estándares internacionales, están como customizados para lo que es el gobierno uruguayo y la casuística que tenemos nosotros en el gobierno uruguayo. Este concepto de datos 360, o sea, Uruguay es parte de los gobiernos líderes en gobierno digital desde hace un tiempo ya, y bueno, y este concepto de datos 360 lo llevamos a ese lugar. Formamos un grupo de trabajo con los integrantes de este grupo Digital Nation, se llama, el de los líderes de gobierno digital, que está Canadá, está el Reino Unido, está Corea del Sur,
Nueva Zelanda, México, nosotros, Dinamarca, son 10 en total, creo que me faltan unos cuantos, pero bueno, en realidad en ese contexto también validamos este concepto de datos 360 a través de una construcción de un mapa mental, donde empezamos a ver todas las perspectivas que desde el gobierno se trabajan alrededor de los datos para poder que no se nos escape nada, ¿no? O sea, si bien es algo que es continuo en el trabajo, poder tener esa visión global de todas las perspectivas y todas las características que tienen los datos en el contexto de gobierno. Bueno, la estrategia de inteligencia artificial, que también se realizó en el contexto de esta iniciativa, que es Datos 360, esta estrategia tiene como fin garantizarle a la ciudadanía que la administración pública va a hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Esta estrategia se generó en un proceso de co-creación con personas multidisciplinarias del área social, abogados, o sea, realmente buscamos que hubiera visión de todo tipo sobre este tema, y además también la pusimos en consulta pública, en una plataforma de participación ciudadana, y ahí recibimos muchísimos comentarios y feedbacks. Más que nada recibimos de la academia, gente de las universidades, sobre esta estrategia, que en realidad tiene 4 líneas de acción, una que está asociada a gobernanza, entender cómo es la gobernanza de inteligencia artificial dentro de la administración pública, y cuál es el ecosistema en Uruguay alrededor de inteligencia artificial, a desarrollar capacidades en la administración pública para entender las implicancias y para poder aplicar esta tecnología de forma segura, para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial dentro de la administración pública, y para también formar a la ciudadanía en inteligencia artificial, y que pueda hacer uso o sentirse seguro cuando la administración pública hace uso de la inteligencia artificial, o las organizaciones privadas, ¿no? Que tenga conocimiento realmente de las implicancias y de lo que conlleva. Y bueno, y en ese sentido también se trabajaron en principios fundamentales que sientan algunas bases para trabajar inteligencia artificial en las organizaciones públicas. Bueno, la finalidad por la que voy a usar la inteligencia artificial, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la privacidad por diseño. Y acá hay un montón de desafíos para esta aplicación, pero nos pareció bien interesante hacer una estrategia específica para este tema, y sentar estas bases específicas en lo que es la inteligencia artificial. Bueno, y acá un poco para ir terminando y para ir cerrando, hicimos como un ejercicio de esta rueda de dama, y porque nosotros lo usamos como marco de referencia, qué fueron las cosas que fuimos construyendo, que están enmarcadas en este digamos, framework de gestión. Bueno, lo que es gobernanza de datos, entendemos que tanto la política y la estrategia de datos como que marcan en ese camino. Después, bueno, lo que es arquitectura de datos, entendemos que responde a lo que se trabaja en arquitectura de datos en especial, en los metadatos, por la definición de esos vocabularios que yo comentaba anteriormente, en lo que son datos referenciales y datos maestros. También nosotros lo trabajamos desde una arquitectura de datos de gobierno. Después, bueno, seguridad de datos, también en lo que es el marco de ciberseguridad, y se está trabajando en una estrategia de ciberseguridad para Internet de las cosas. Después, en lo que es integración de datos e interoperabilidad, bueno, la plataforma de interoperabilidad, hay un catálogo de datos abiertos que, digamos, que nuclea todos los datos que el sector público abre a la ciudadanía, están nucleados en un catálogo específico, que es el catálogo de datos abiertos. Y bueno, después estamos trabajando en una plataforma de datos que va a ser como la API del Estado, digamos, y en un proyecto de los consentimientos digitales. Hoy en día los consentimientos para los datos personales, digamos, para la gestión de los datos personales, son consentimientos que la persona da en forma presencial. La idea es poder contar con
con herramientas digitales que les permitan a las personas dar acceso, dar consentimientos de una forma digital y que tengan la misma validez jurídica que tienen la presencial, y bueno, en eso estamos trabajando. Después también en calidad de datos tenemos un framework de calidad de datos, y también aplicamos calidad de datos, empezamos aplicándolo a lo que son datos maestros, en particular en direcciones que hoy les mencionaba, que teníamos varios organismos públicos con información sobre direcciones del país, el Correo Uruguayo, las intendencias, etcétera, y trabajamos en unificar toda esa información, en permitir que cada uno de esos organismos tuviera injerencia sobre un pedazo de esa información, digamos, porque eran ellos los que generaban nuevas calles o nuevas direcciones, y bueno, y hoy tenemos una base centralizada de información de direcciones, en donde todos los organismos públicos utilizan la misma dirección, y el mismo, digamos, callejero de direcciones, y además están georreferenciados, o sea que mejoramos la calidad de la información en ese sentido. Después trabajamos en lo que es Data Warehousing and Business Intelligence. Como les decía, tenemos un framework de análisis de datos que abarca gobernanza jurídica para el análisis de datos, seguridad, un marco tecnológico que permite a organizaciones públicas que quieren empezar a trabajar en análisis de datos a tener como un marco general por donde comenzar. Y después también tenemos al servicio una plataforma de análisis de datos para que lo puedan utilizar las organizaciones públicas. Y bueno, y para ir terminando un poco, contarles los desafíos y oportunidades que entendemos que existen en esto de utilizar los datos para las políticas públicas. Hay un montón de desafíos en lo que es capacidades organizacionales, porque el Estado es grande, es independiente, digamos, independiente en el sentido de que cada ministerio es un mundo, y humana, porque tenemos muchos desafíos de capacitar a la gente y de poder mostrar el valor que los datos pueden tener a la hora de tomar una decisión. Después también desafíos en relación a la transparencia, a los sesgos de datos y a la transparencia de los algoritmos que utilizamos, ya que somos el Estado y tenemos un compromiso de transparencia con la ciudadanía, y de eso también va lo de explicabilidad de los algoritmos que utilizamos versus la eficiencia que podríamos lograr con algún tipo de uso. Y bueno, y esto de la visión integral de datos, ¿no? Esto de datos de gobierno es muy lindo de contar, pero a veces a la hora de la implementación, muchas veces nos encontramos con muchos desafíos en el momento de trabajar la calidad, la disponibilidad de muchos de los datos que tienen los organismos, de la seguridad, la privacidad, la preservación de estos datos. Y bueno, y como oportunidades vemos un montón, realmente servicios públicos proactivos, homogéneos, que respondan a los procesos de las personas. O sea, yo como ciudadano quiero viajar, no sé, voy a tener un hijo, que no sea que yo tengo que ir a hacer trámites porque sé cuál es el proceso, sino que el Estado pueda responder a mis necesidades. Realmente creemos que es algo que es un paso que es el que hay que dar, y que los datos pueden ayudar muchísimo en ese sentido. Podemos ser mucho más eficientes en nuestros procesos internos, podemos optimizar, y bueno, y las políticas públicas pueden ser apoyadas por datos, su evaluación y su monitoreo. Entonces, bueno, eso era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Creo que hay preguntas por ahí. Sí, gracias, gracias a vos, Laura. Ahora yo te voy a contar las preguntas que hicieron los participantes. Creo que, bueno, que estuvo muy buena la presentación, y muchos de los participantes de hoy estuvieron en los cursos de gestión, de gobierno de datos que mencionaba Daniel, que se estuvieron dando recientemente, y creo que está muy bueno ver cómo el Estado uruguayo, como una gran empresa, como decías vos, cómo nos asimilamos con áreas de empresa cuando veíamos en los cursos las diferentes unidades de negocio, las diferentes líneas, los diferentes países, o localidades, intendencias en este caso, cómo todo esto se asemeja, ¿no? Y
bueno, y todos los capítulos, las áreas de conocimiento de damas, cómo lo fueron aplicando. Así que, bueno, muy bueno, muy interesante, y ahora paso a las preguntas, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias. ¿AGESIC tiene una base de datos única de todos los ciudadanos o cada entidad tiene sus propias bases de datos? Bueno, en realidad no, AGESIC no tiene una base de datos única de todos los ciudadanos. En realidad, como mencionaban en los principios, la idea es que cada organismo público tenga responsabilidad sobre lo que le corresponde. En el caso de los ciudadanos, en realidad tenemos una Dirección Nacional de Identificación Civil, que es la que nos da la cédula, digamos, y esa es en principio lo que se utiliza lo utilizan todos los demás organismos públicos, digamos, para tener la información de los ciudadanos uruguayos, los que tienen cédula, digamos. E inclusive, bueno, a través de nuestra cédula, que hoy tiene un chip, podemos tener una identificación digital, podemos firmar digitalmente. Entonces, es la Dirección Nacional de Identificación Civil la que provee esa información al resto de los organismos del Estado. Bien. Otra pregunta es, ¿utilizan algún modelo de medición de capacidades en gestión de datos? Por ejemplo, CMMI o EDM, Council. Vos mencionaste al final que justamente las capacidades en todos estos organismos, en todas estas instituciones, son muy dispares. Sí, no, en realidad no utilizamos. Hemos hecho... Muchas veces hemos armado modelos de madurez para evaluar, en realidad hemos hecho modelos de madurez específicos para nosotros y para los frameworks que nosotros trabajamos. Sí, muchas veces hacemos evaluaciones más caseras, porque nosotros trabajamos, armamos modelos de referencia, pero también que tienen muchísimas recomendaciones, pero también tenemos muchos lineamientos. También hay cosas que son mandatorias en el Estado uruguayo, por ejemplo, para el intercambio de información es mandatorio utilizar la plataforma de interoperabilidad. Entonces, y por ejemplo, para poner, como hablábamos, los trámites en línea, se armó una arquitectura conceptual o una arquitectura, digamos, genérica, en la que todos los trámites del Estado, digamos, están implementados con esa arquitectura genérica. Entonces se hacen evaluaciones para ver cuál es el gap entre lo que realmente está implementado, lo que tienen los organismos públicos, y lo que idealmente debería suceder. Y se analiza cuáles son los issues en común que tienen los organismos públicos para poder atacar, digamos, para las próximas estrategias poder atacar esos puntos en los que entendemos que estamos más lejos de llegar a lo que se debería hacer. Bien. Y después, ¿cuentan con un modelo de datos empresarial, entre comillas, para describir todos los datos que requieren? Y si en ese caso utilizan algún modelo de referencia o desarrollaron ustedes. Bueno, ¿hay algo? Sí, en realidad, bueno, sí, claro, en realidad nosotros usamos como modelo de referencia, usamos esa arquitectura de referencia que les mencionaba hoy, que habla de tener datos maestros, datos referenciales, trabajar la interoperabilidad, y como estándares en realidad utilizamos esos vocabularios. Nosotros hace un tiempo, hace unos cuantos años, cuando salió la plataforma de interoperabilidad, estuvimos trabajando en hacer unas especificaciones de metadatos para lo que eran las principales entidades que he mencionado hoy, que eran personas, empresas y direcciones. Estos metadatos eran todas las características que podría tener estas entidades de datos, y la verdad que no fue una experiencia que fue positiva porque se construyó en conjunto con muchos organismos, porque pudimos poner en común el entendimiento sobre estas entidades de datos, pero no era aplicable. Entonces, estuvimos leyendo bastante sobre estrategias de datos. Más que nada nos basamos en lo que fue el digital market de cuando los distintos países de la Comisión Europea, digamos, empezaron a intercambiar datos e información, y ellos trabajaron en ese concepto de vocabularios mínimos, que establece cuál es la mínima expresión, el mismo vocabulario que debemos tener para comunicar una entidad de datos. Y con ese concepto
fue que armamos estos vocabularios para el intercambio de información entre los organismos públicos, y la verdad que fue mucho más aplicable que la definición de estándares y metadatos más completos. También buscamos como la practicidad en ese sentido. Bien, una última pregunta. Comentaste sobre la existencia de un framework de calidad de datos. ¿Podés explicar un poquito más en qué consiste? Sí, en realidad este framework de calidad de datos lo trabajamos con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de acá de Uruguay. En realidad yo no soy muy especialista en eso, pero sí sé que tiene dimensiones y factores en donde pararse para trabajar la calidad de datos. Y en particular habla de un proceso de entender para qué voy a utilizar los datos, y en ese contexto poder definir y ponderar las dimensiones y factores que me interesan para poder trabajar los datos en ese contexto. Ese es el framework. Bueno, Por poner un ejemplo capaz que es más práctico, digamos, es, por ejemplo, no sé, en una historia clínica electrónica no puede existir una persona con sexo masculino que esté embarazada, que tenga un diagnóstico de embarazo. Entonces hay de ese tipo de, digamos, de identificación, de dimensión es una dimensión, digamos, como semántica. Ese tipo de cosas son con las que se pueden ir identificando y agrupando, digamos, en diferentes partes del framework. Entonces te hace pensar en todas las dimensiones que te interesa para el contexto en que vas a utilizar los datos. Perfecto. Y ahora llevo otra, es ¿quiénes conforman el equipo técnico de grupo de datos? ¿Qué tipo de perfiles tienen esas personas? Bueno, en realidad, como yo decía, en la iniciativa esta de Datos 360 es una iniciativa que busca coordinar todas digamos, todas las acciones alrededor de datos. Entonces, por ejemplo, la unidad reguladora de datos personales, si bien tiene su propio funcionamiento, también trabaja con nosotros y son todos abogados. Nosotros, por ejemplo, somos más de la parte tecnológica, yo soy directora del área de tecnología, pero tengo gente más del lado estadístico, y también ingenieros para la parte de las plataformas, y después, bueno, o sea, en realidad en la agencia tenemos como gente, después también sociólogos para entender el uso de los datos en otros contextos. Entonces, bueno, en realidad nosotros vamos si bien el grupo somos más bien ingenieros de sistemas, más bien los que trabajamos gestión de datos, después nos vamos apoyando en diferentes disciplinas para atacar las diferentes problemáticas, digamos, que hay, o las diferentes características de los datos. Por ejemplo, el equipo que trabaja datos abiertos es un equipo que trabaja en el contexto de ciudadanía digital, digamos, que le interesa las demandas de la ciudadanía con relación al gobierno digital, y en ese contexto es que está la apertura de datos y la transparencia ahí. Entonces, bueno, depende un poco, nosotros tenemos todas esas multidisciplinas, digamos, en la agencia, que no están dedicadas 100%, pero sí que conocen, o digamos, que colaboran con esta iniciativa Datos 360 y que coordinan con nosotros y nos apoyan en el caso de que necesitemos como otras disciplinas, ¿no? para el trabajo. Sí, y me consta también que en lo que son la parte más bien de verticales, ahí incluyen, como mencionabas, representantes de diferentes organismos que vienen más con su visión de negocio, ¿no? Con su propia realidad, ya sea de salud, educación, finanzas o lo que sea, pero que son más bien expertos en esa materia, en el negocio, y no tanto técnicos, ¿verdad? Sí, ahí nosotros somos más bien especialistas en interoperabilidad, o tenemos más especialidad en lo que es tecnología, y después la especificidad del negocio en particular, esa mezcla, digamos, es la que logra, digamos, y AGESIC como un todo tiene varias también disciplinas adentro, ¿no?
como yo decía, tenemos abogados para la parte de datos personales, etcétera, pero en realidad después ese apoyo de negocio para los datos por vertical termina de armar el ciclo. Bien, bueno, ahora sí la última porque se nos va el tiempo, pero ¿cómo ves todo lo que, estas bases, digamos, todo este trabajo en datos que hizo GESIC, en datos, en las plataformas que mencionaste, en todo esto, al momento de COVID-19, ¿no? Cuando llega la pandemia y yo tengo mi opinión personal, pero quiero saber lo que vos pensás respecto a justamente a todas estas plataformas o este trabajo que estaba disponible para utilizarlo, ¿no? En este sentido, para ayudar. Sí, yo creo dos cosas. Primero que se generó un estado de emergencia, entonces eso permitió y permite en particular generar algunas cosas que solo van a vivir en este estado de emergencia, pero ya se tenía mucho conocimiento, se había generado experiencia en este sentido, y se habían entendido esas redes, que cuando hablamos de ecosistema, parece una palabra como muy global, pero en realidad fue muy importante a la hora de conseguir información, para poder entender, por ejemplo, abríamos las obras de construcción, qué iba a pasar con la expansión del virus, ¿no? O sea, realmente todo lo que veníamos trabajando fue como una base muy sólida para después poder, en este estado de emergencia, utilizar los datos, que creo que inclusive lo hablaba en este contexto de otros países, creo que nos dio fuerte de que realmente hoy en la pandemia se están utilizando los datos para la toma de decisiones, y va a ser un desafío poder mantener eso, ¿no? En el tiempo, aprovecharnos de esto, digamos, de que hoy se están utilizando los datos para la toma de decisiones y que se sigan utilizando. Y creo que fue un apoyo importante, pero nosotros estábamos bien preparados. Sí, yo coincido. Hace un mes más o menos tuvimos un webinar también con varios representantes de los diferentes capítulos de DAMA en Latinoamérica, y justamente se comentaban estas diferentes realidades, ¿no? Yo creo que Uruguay tenía esa fortaleza Sí. y esa experiencia, las redes, por ejemplo, el tema de, bueno, cuáles son los datos oficiales, ya está, no se discuten, no hay otra No hay ni que fuente. pensarlo. Exacto, la historia clínica digital, bueno, un montón de cosas que sirvieron para construir encima de eso. Sí, Bueno, totalmente. así que muchísimas bueno, gracias por la invitación. gracias a vos, Laura.